Este cuaderno Costura Copta es un cuaderno que se caracteriza por no tener adhesivo y tampoco refilarse, no es necesario. Son dos tapas duras y un lomo a la vista. La costura es exterior, por lo tanto tiene mucha flexibilidad, una buena apertura y nos permite una comodidad a la hora de ir utilizando las páginas de este cuaderno. Como verán, también se caracteriza por una trenza en el lomo que se va realizando a medida que nosotros vayamos uniendo los pliegos de papel, y la costura en tapa y en contratapa, o la lazada mejor dicho, puede ser diferente, y esta manera nos permite crear dibujos que son muy característicos en esta costura. Para hacer este cuaderno, como vamos a usar hojas de acuarela que son de 300 gramos, cada pilón nuestro va a tener una sola hoja. Por lo tanto, vamos a ir plegando cada hojita ayudándonos de nuestra plegadera. Posicionamos, nos podemos ayudar también si tenemos la tabla de corte, y posicionamos la horizontal con un poquito de paciencia. Posicionamos la parte de arriba y con la plegadera bajamos primero el centro y vamos para un costado y para el otro. Giramos y hacemos lo mismo para un costado y para el otro. De esta manera lo que vamos a hacer es crear bien el canto de nuestros pliegos, y así vamos a hacer lo mismo con el resto de las hojas. Una vez que ya tenemos todas nuestras hojas plegadas, ¿sí? En este caso por un lado están las hojas de acuarelas y por el otro lado están unas hojitas de cartulina que servirían para acuarela metalizada, que también son muy gruesas, así que las plegamos de a una. En total, en este caso, hay 16 hojitas, 8 de un color y 8 de otro. Nuestro lomo, este cuaderno quedaría así que nuestro lomo sería esta partecita de acá, la más cortita. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una matriz con otro papel que tenga el mismo alto que nuestro lomo. En este caso son 10 centímetros y medio, porque es la hoja A4 que se cortó a la mitad. Acá si yo pongo otro pliego, estaría la hoja A4, ¿sí? Que se cortó a la mitad, se dobló al medio y por eso queda como resultado 10 centímetros y medio. Lo que vamos a hacer en esta matriz es marcar una línea a la mitad, justo a la mitad, así nos queda cómodo, y a partir de esta línea lo que vamos a hacer es identificar cuáles van a ser nuestros puntos de ingreso y de salida de hilo. En el caso de la copta, lo que vamos a hacer es dejar 1,5 centímetros al principio y 1,5 centímetros al final. Vamos a tener este ingreso y salida de hilo. Siempre vamos a hacer la matriz de acuerdo al cuadernillo interior, porque en este caso este cuaderno no se refila, entonces vamos a tomar la medida exacta, y obviamente que las tapas sí van a ser un poquitín más grandes para cuidar tanto la cabeza, el pie y el costado del cuaderno. Una vez que nosotros tenemos estas medidas, la distribución va a variar mucho si usamos las agujas curvas. Esta costura es mucho más sencilla de realizar utilizando estas agujas curvas, pero dependiendo de la apertura de la aguja va a ser nuestra distancia. Por ejemplo, para este cuaderno, que es un cuaderno más pequeño, lo que vamos a hacer es usar una aguja que tenga una apertura menor, ¿sí? Que sea más cerrada. Por lo tanto, si esta aguja mide aproximadamente 3 centímetros o 4 centímetros, lo que vamos a hacer es hacer agujeritos
que sean de 1,5 centímetros, 2 como medida más pequeña, ya que de a 1 centímetro se nos complicaría coserlo. Así que ahora lo que vamos a hacer es marcar 2 centímetros de un lado, marcamos 2 centímetros del lado opuesto y al medio, que nos quedan 3,5 centímetros, lo podemos distribuir en 1,75 centímetros. ¿Sí? Esta sería una posible costura. Lo ideal es que en un cuaderno A5 haya al menos 7 costuras. Así que 5 costuras para un cuaderno que tiene 10,5 centímetros está muy bien. Una vez que ya tengo la medida, lo que vamos a hacer es asegurar nuestra matriz a la mesa con un pedacito de cinta. Y luego vamos a marcar solo un cuadernillo, obviamente que teniendo en cuenta nuestra matriz, y vamos a ir trasladando. Este método nos sirve para no equivocarnos cuando pasamos las medidas y también para hacerlo un poquitito más rápido. Nos aseguramos de pasar la línea de lado a lado del lomo que nos queda por el pliegue, y una vez que lo tenemos en un cuadernillo, lo que vamos a hacer en este caso, ¿sí? Yo noto que el grafito se nota en los cuadernos oscuros, pero si no tomaría un lápiz más clarito y que se pueda ver en los dos. Voy tratando de juntar bien todos mis cuadernillos. En este caso es un cuaderno con hojas de acuarela. Va a haber alguna diferencia porque están cortados a mano y eso no me preocupa porque la idea de este cuaderno es que sea totalmente artesanal y que tenga movimiento. Por eso elegí esta costura. Y lo que voy a hacer es, teniendo en cuenta mi marca, voy a poner una línea, voy a realizar una línea vertical usando alguna regla que tenga el canto totalmente recto. Así me permite apoyar y trasladar todos los puntos. Vuelvo si alguno no se marcó, en mi caso sobre todo los papeles de color negro. El peso ayuda muchísimo a que no se muevan los pliegos. En este caso es una piedra que está pintada. Y una vez que tengo absolutamente todos mis pliegos marcados, voy a proceder a hacerle el agujerito con algún punzón, ¿sí? Este es un punzón que tiene diferentes medidas en todo su largo. Y este es un punzón que tiene el mismo diámetro, diferentes diámetros en todo su largo. Y este es un punzón que tiene el mismo. Punzón, lesna, como quieran llamarle, cualquiera de los dos nos sirve. En este caso a mí me gusta siempre usar este porque tiene una punta más filosa que este. Este simplemente lo uso cuando necesito pasar un hilo más grueso. Y voy a tener a mano algún telgopor. En este caso son 2 gomitas unidas, pegadas, que me sirve para ir pinchando. Y voy a pasar a hacerle los agujeritos a todos mis pilones.
Una vez que tengo todos mis pilones ya agujereados, voy a controlar, voy a mover si alguno me quedó torcidito, voy a buscarle la forma para que queden todos los más parejos posibles. Por las dudas me fijo si alguno no se dio vuelta, ¿sí? Y una vez que tengo esto listo, voy a decidir si mezclo uno y uno o si dejo mitad y mitad. Y vamos a pasar a hacer las tapas. Para este cuaderno Copta solo vamos a necesitar una tapa y una contratapa. Como es un cuaderno de costura expuesta, no va a tener lomo, pero sí lo importante y lo que vamos a respetar es que nuestros pilones tengan una protección tanto en la parte de arriba, con este excedente de medio centímetro, en la parte de abajo también con un excedente de medio centímetro y en el costado. De este lado no va a tener absolutamente nada porque van a estar las costuras. Por lo tanto vamos a medir el ancho y sumarle medio centímetro, medir el alto y sumarle medio centímetro arriba y medio centímetro abajo, que sería 1 centímetro en total. A no confundirse que el centímetro total es en el alto y no en el ancho. En el ancho solo vamos a agregarle medio centímetro de un solo lado. Una vez que tengo contratapa y tapa, voy a pasar a cortadas, mejor dicho, los cartones cortados, voy a pasar a forrar ambas, pero por separado. Las tapas de esta encuadernación Copta la vamos a forrar de manera individual y para eso elegí esta tela. Esta específicamente es una tela de encuadernación que de un lado tiene la parte textil y del otro lado tiene un papel. Hay algunas que es todo tela, es una tela más engomada, pero si quisiéramos también podríamos usar alguna tela de algodón, puede ser algún lienzo, algún tuzor. No una tela tan gruesa para que no se nos complique al doblar, pero sí alguna tela que sea amable para hacer esta parte de la encuadernación. Lo que vamos a realizar es aplicarle adhesivo vinílico, ¿sí?, a toda la superficie. No mucho y no poco, lo justo y necesario. Lo vamos a distribuir, lo podemos distribuir con alguna pinceleta o con alguna espátula plástica. Vamos a tratar de dejar una capa lo más uniforme posible en toda la superficie. Y si sobra, obviamente que quitamos el excedente. Siempre tengamos alguna herramienta acorde a la superficie, no podemos estar con un pincel ni muy chiquito ni muy grande. Y estas opciones de espátula son fáciles para limpiar, son unas espátulas de silicona que nos sirven para este proceso. Vamos mirando a las luz y de costadito por si falta en alguna parte adhesivo, y así vamos controlando y emparejando. Vamos a elegir el lado del interior y esta tela previamente ya la corté para que sobre aproximadamente 2,5 centímetros en los 4 lados. Esto podemos hacernos algunas líneas guías, ¿sí?, para encuadrar bien, o también lo podemos hacer a ojo. Del lado derecho nos podemos ayudar de un trapito de algodón o de alguna espátula, como en este caso, que tiene una parte que es de tela y que nos permite ir haciendo presión. También nos podríamos ayudar de la parte recta de la plegadera o de la parte curva, sobre todo para las esquinas que se ponen rebeldes. Pero seguimos con esto. Y así vamos a ir realizando las dos tapas. Si le llegáramos a poner demasiado adhesivo y me empezara a curvar el cartón, lo que hacemos es dejarlo con algunos libros arriba para prensar. No es el caso porque es un formato de cuaderno chico y la tela acompaña. Vamos a hacer lo mismo con la parte de la contratapa.
Una vez que tengo ambas tapas forradas, lo que vamos a hacer es quitar las esquinas para poder doblarlo de una manera más sencilla. En este caso voy a usar un esquinero. También puedo usar un doble cartón, siempre y cuando esté usando el mismo cartón que estoy fabricando la tapa y la contratapa. Se pone doble y se pone bien en la esquinita, como si fuese esta madera de acá abajo. Entonces nos va a permitir dejar, en este caso, 4 milímetros para poder plegar y doblar y hacer una unión mucho más prolija. En este caso voy a usar el esquinero y voy a marcar las esquinas si me filtró, voy a limpiar un poquito. Y vamos a cortar. Retiro el excedente y voy a poner adhesivo vinílico. Puedo ponerle al cartón o puedo poner una hoja de revista, que lo vamos a hacer de este lado, y puedo ponerle solo, voy a aprovechar que acá hay demasiado y voy a ponerle solo al papel o a la tela. Hago un pequeño doblez para no manchar nada y me ayudo de la plegadera para ir doblando esta aletita. Lo aconsejable siempre es hacer dos lados opuestos. Acá se nota bien que nos quedó 4 milímetros, que nos quedaron 4 milímetros aproximadamente. Nos evitamos poniéndole a la parte de la tela o a la parte del papel que se filtre demasiado adhesivo, como cuando le ponemos al cartón, como en este lado. Bajamos bien, hacemos presión y las esquinas las vamos a doblar en el interior. Así nos queda plegado de una manera más prolija que si bajaríamos acá y lo hiciéramos así, porque se empiezan a gastar estas puntas. Esto mismo lo vamos a hacer en las 4 esquinas. Vamos a ir haciendo presión con la plegadera o con algo que me pueda ayudar a introducir esos milímetros en el espesor del cartón. En la tela puede costar un poquito más, con el papel va a ser más sencillo. El mismo papel al plegarse va ayudando. Esta tela lo que tiene de bueno es que al ser una tela de encuadernación, tiene papel en la parte interior, entonces ayuda a que el plegado se haga de una manera más sencilla. Y termino de pasar adhesivo en los dos lados que me faltan. Realizo lo mismo en la contratapa.
Una vez que tenemos la tapa y la contratapa totalmente pegada, lo que vamos a hacer es cortar dos rectángulos. Pueden medir 1 centímetro o medio centímetro menos que nuestro rectángulo de tapa contra tapa. En este caso mide 1 centímetro menos. Vamos a ponernos una hojita y sobre esta hoja vamos a aplicar adhesivo a nuestro papel. Vamos a aplicarle bien a toda la superficie, sosteniendo este rectángulo de papel para que no se mueva y no se manche. Con mucho cuidado levantamos, quitamos la hoja con pegamento, nos acercamos uno de los rectángulos y vamos a posicionar y pegar. Nos podemos ayudar de un trapito o también nos podemos ayudar de la plegadera. Siempre vamos a ir haciendo presión desde el centro hacia afuera. Y así voy a realizar la tapa y la contratapa. Hacemos hincapié en los bordes para que se adhiera, o podemos hacer más presión con la parte lisa. Listo. Una vez que tengo las tapas listas por dentro y por fuera, lo que voy a hacer es trasladar esta matriz del cuadernillo interior a una hojita que sea un poquito más ancha. Va a tener el mismo alto, ya que es el alto de donde va a estar la costura, pero sí podemos hacerla un poco más ancha, ya que vamos a necesitar para hacer el dibujo de nuestra costura copta. Vamos a trasladar estas líneas que nosotros realizamos, ponemos a la par y coincide a la perfección. Y esto lo vamos a repetir también del otro lado. Bien, una vez que nosotros tenemos las medidas en ambos extremos, vamos a unir las líneas esta de arriba la voy a controlar porque no uní donde debería haber unido. ¿Sí? Tiene que ser bien donde marcamos. Vamos a tratar de asegurarnos de que las líneas estén bien y que no haya ningún problema, ya que si no nos coinciden estas líneas, luego no nos van a coincidir en los cuadernillos. Si yo hago esto, se va a notar que coincide. Una vez que tenemos estas líneas, vamos a identificar, en este caso, tanto mi tapa como mi contratapa son idénticamente iguales, pero yo con estas tapas por separado también puedo jugar y hacer la tapa de papel y la contratapa de tela o viceversa, y también puedo jugar con los estampados. En este caso es liso, por lo tanto voy a tratar de jugar un poquito con el diagrama de mi costura copta. Las costuras, tanto en tapa como contratapa, pueden ingresar, ¿sí?, hacia la tapa. No tienen que quedar bien en el borde, sino que ingresan. Es justamente parte de la estructura de esta costura. Así que voy a decir que, en este caso, ingresé en la tapa aproximadamente 5 centímetros. Entonces, voy a hacer una marquita en la parte superior, otra marquita en la parte inferior. Me puedo ayudar, obviamente, de mi tabla de corte y hacer una línea. ¿Sí?
Bien, en la parte de la contratapa, esto iría en la parte de la tapa. En la parte de la contratapa puedo hacer unas líneas de costura que tengan un poquito más, ¿sí? Puedo hacer algunas líneas de costuras más largas o más cortitas. En este caso yo voy a optar por hacer el mismo diagrama tanto en tapa como en contratapa. Entonces voy a volver a medir 5 a partir de esta línea y 5 a partir de esta línea. Trazo, pero la incisión en realidad que yo voy a marcar es esta. ¿Por qué? Porque quiero que me haga un dibujo en triángulo. Entonces, en la parte de abajo, esto ya lo van a entender cuando marquemos las tapas. En la parte de abajo voy a hacer una línea a 2,5 centímetros y en la parte de arriba también. Lo mismo del otro lado. Una vez que yo tengo esto, voy a controlar porque acá me quedó una doble línea, pero es la más intensa. Una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es marcar una diagonal y marcar otra diagonal. Entonces, mis puntos van a estar donde se cruzan la horizontal con la diagonal, que ahí los marqué más intenso. Y lo mismo va a pasar de este lado. ¿Sí? Para un lado y para el otro. Voy a tener un punto acá, un punto acá, un punto acá, un punto acá y un punto acá. Una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es posicionar mi línea. Es importante, esto yo lo podría haber rotado, pero está bueno tener el gráfico hecho en espejo para saber bien cómo va a quedar mi costura en el resultado final si esto no fuera simétrico, ¿sí? Porque yo puedo tener un tipo de costura en contratapa y un tipo de costura en tapa de gráfico. Entonces está bueno que estén las dos costuras en mi matriz. Voy a hacer primero la parte de la tapa. Voy a posicionar, voy a tener en cuenta que me quede medio centímetro de cabeza y medio centímetro de pie. Me voy a ayudar de una cinta para que mi matriz no se corra. Voy a poner mi pedacito de goma de telgopor, de lo que yo use, bien donde yo voy a hacer las perforaciones, y con la lesna o con el punzón voy a realizar las perforaciones. Obviamente que voy a tener que hacer un poquito más de fuerza porque estoy traspasando el cartón. Y ahí, como se ve, quedaron las perforaciones. Siempre es recomendable hacer las perforaciones del lado derecho, así queda más prolijo. Hago lo mismo con mi contratapa. Lo único que me aseguro es que, en este caso, como están los corazones, queden bien posicionados. De nuevo, aseguro con un pedacito de cinta y vuelvo. Siempre la cinta tiene que tener poco pegamento, así no lastimamos el forrado de la tapa o de la contratapa. Pero si se mueve, lo volvemos a sujetar. Y vamos con esta. Marcamos. Y listo. Ya tenemos otro paso de nuestra costura copta realizado, el diagrama. Una vez que ya tenemos, entonces, las tapas, los pilones, vamos a empezar a coser. Para coser pueden elegir o empezar por la tapa y su primer pilón, o por la contratapa y el último pilón. Yo voy a elegir esto
Y voy a tomar mi aguja curva. Esta es una costura que se caracteriza por coser con aguja curva, es lo más cómodo, pero también si ustedes no tienen pueden hacerlo con una recta. Y el hilo que vamos a usar es un hilo de bordar, puede ser también algún hilo encerado o algún hilo de macramé. Vamos a quitar la funda. Y como es una costura en la cual depende mucho del diagrama que nosotros les hagamos, traten de coser con una medida de hilo que les sea cómodo. No vamos a tener una medida en particular como en otro tipo de encuadernación, así que vamos a cortar un tramo de hilo que nos sea cómodo. Yo en este caso voy a cortar aproximadamente, me puedo guiar, ¿sí?, por las medidas de mis marcas, entonces puedo más o menos a ojo saber cuánto hilo voy a necesitar. Y este hilo lo voy a tomar por 3 o por 4 veces. Vamos 2 veces, 3, 4. Yo voy a tomar 6 partes, 5 y 6. Me quedo acá. No voy a hacer un hilván más largo. Y una vez que tengo mi hilo ya cortado, voy a dejar a un lado el resto del hilo, que también lo voy a seguir usando. Y voy a enhebrar y hacer un nudito en el otro extremo. Una vez que tengo mi hilo en la aguja curva, lo que voy a hacer es pasar desde el interior, voy a ingresar y voy a tirar hasta que el nudito quede en el interior. Voy a posicionar bien el canto de mi pliego con el canto del cartón, de la tapa mejor dicho, y voy a ingresar desde afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro, tiro con cuidado y me va a quedar de esta manera. El hilo, ¿sí?, va a quedar en el costadito y lo que yo voy a hacer es un remate pasando la aguja tirándola. Tengo que hacer la tensión justa para no lastimar el papel. Bueno, por acá tenemos compañía. Volvemos a ingresar por el mismo agujerito del pilón, ¿sí? Tratamos de no tomar el nudo. Estiramos bien y volvemos a salir por el siguiente. Salgo, me aseguro de que quede bien firme y voy a ingresar por el agujerito de la tapa. Esto también lo que puedo hacer es puedo abrirlo, identificar el agujerito. En este caso se complica porque es una tela bastante confusa, casi que ni se ven los agujeritos. Paso y trato de salir entre medio, ya que no se olviden que yo voy a tener que tener mis lazadas. No se agarra ese hilo. Mis lazadas, se complica un poquito, mi lazada justo ahí, ¿sí?, justo en ese costadito.
y lo que voy a hacer es pasar la aguja para hacer una lazadita y volver a entrar en el mismo pilón. Vuelvo a salir por el medio. Traten de nunca confundirse. Y vuelvo a realizar mi lazada. Esto es algo que tampoco tiene que pasar, que me quede justo el hilo cruzado en la hebra, o justo la aguja, mejor dicho. Entonces tengo que volver para atrás. En algunos hilos es más fácil, en otros es más complejo. Pero casi siempre se puede solucionar. Vamos de nuevo con esta pasada. ¿Sí? Esta pasada lo que hace es que la aguja pase en ese hilo y me genere esta lazada. Ingreso. Vuelvo a salir por el último agujero. Tiro. Y ven cómo acá se va formando este diagrama. Ingreso también en mi último agujerito. Salgo por el medio. Cuando digo el medio es entre el medio de dos incisiones. Ustedes siempre traten de trabajar sobre la mesa y no levantar el cuaderno como yo lo estoy levantando, pero para que se pueda enfocar y ver. E ingreso por última vez con mi aguja curva ahí entre medio. Las partes más complejas de esta costura, a mi criterio, no solo es que tu gato te quiera morder la mano, sino que es la parte del principio y del final, cuando uno tiene que coser la tapa con un pilón y luego la contratapa o tapa con el otro. Ahora sí vamos a empezar a coser el resto. Ya no vamos a ingresar en este mismo, sino que vamos a ingresar en el de arriba, ¿sí?
voy a ingresar. ¿Sí? Y voy a salir, siempre desde adentro. Recuerden de poner un peso, es importante para que no se nos muevan. Y para controlar una buena tensión de los hilos. Nosotros lo que vamos a hacer acá es ingresar y salir y hacer la trencita característica de esta costura copta. Voy a salir y voy a pasar por los dos anteriores, por este que estoy cosiendo y por el que tengo abajo. Y voy a hacer la lazadita. Obviamente que cuantos más pilones yo tenga, a ver si ahí hace foco, más se va a empezar a notar. Ahora sí, ingresamos por el mismo. Salimos. La aguja curva en esta costura es cómodo justamente porque nos permite ingresar y salir con una mayor facilidad que si estuviésemos trabajando con una aguja recta. Ingresamos. Salimos. Ingresamos en el mismo. Y volvemos a pasamos de nuevo y balanceamos el peso. Volvemos a poner otro pilón y así vamos a seguir cosiendo. Ingresamos, salimos. En este caso estamos trabajando en nuestro tercer pilón, por lo tanto la lazada sería en los dos anteriores, se contabiliza este que estamos trabajando y pasaríamos por debajo de nuestro pilón blanco. Lazadita, ingresamos de nuevo en este pilón, pasamos todo el hilo, salimos y hacemos lo mismo.
Continuamos cosiendo así el resto de los pilones hasta que se nos termine el hilo. Y vamos a tener que añadir. Cuando ya vemos que nos quedamos con poco hilo, lo que vamos a hacer siempre es terminar en la parte de adentro. Por lo tanto, yo ahí salí, paso por los dos pliegos anteriores, genero la trencita, vuelvo a ingresar y lo que voy a hacer es, en este caso como se desenhebró, volver a enhebrar, hacer una pasada y rematar con una segunda. Y ahí genero este doble nudo. Corto el excedente de hilo y lo paso por abajo de eso. Tengo mi hilo que ya corté, al cual le voy a hacer un nudito o un doble nudo en la parte inferior. Enhebro en la aguja. Esta parte va a quedar sin hilo y ya voy a salir en el agujerito siguiente. Y sigo cosiendo con normalidad. Recuerdo hacer la lazada entre los dos anteriores. Una vez que pasé todo el hilo, vuelvo a ingresar por el agujerito. Trato de que no me pase por el nudo, eso es muy importante. Y salgo por el agujerito de al lado. Lo importante es que ustedes vayan viendo que la trenza se está logrando de manera prolija. Sigo así hasta que me quede un pilón y la tapa por coser. Que tengo el anteúltimo pilón ya cosido, voy a poner el último y la tapa. Posiciono bien, ingreso por el primer agujerito de la tapa, salgo, paso todo el hilo, acomodo bien este pilón que todavía no está cosido y para asegurar la tapa a la estructura voy a pasar la lazada por los últimos dos que están cosidos. Paso. Paso el hilo y puedo mover este pilón hacia un costado para que me resulte más fácil ingresar, salir, pasar todo el hilo y recién ahí lo acomodo. Me puedo ayudar con el peso de la piedra y vuelvo a salir por el agujero
que le sigue. Paso todo el hilo, ajusto, vuelvo a ingresar por la tapa, paso el hilo y salgo con la aguja entre medio de estos dos hilos. ¿Sí? Ahora sí, vuelvo a pasarle por los dos anteriores. Y voy a ingresar por el pilón para volver a salir por el agujerito de al lado. Básicamente lo que estoy haciendo es ingresando y saliendo, pero como hicimos al principio, tanto al principio como al final se trabaja junto a la tapa. Es un poquito más complejo, pero es la manera de trabajar esta costura. Salgo, ingreso, y vuelvo a salir por entre medio, vuelvo a pasar por los dos anteriores y vuelvo a ingresar por el pilón hasta completar. Cuando llegamos al final, lo que hacemos es ingresar, salir, y como hacemos cuando se nos acaba el hilo, hacemos una lazada, pasamos la aguja y repetimos para asegurar. De esta manera damos por finalizado nuestro cuaderno. Como ven, en las partes donde se añadió se nota, pero queda una costura sumamente resistente y decorativa, y por supuesto nos queda un cuaderno súper útil, en este caso para dibujar o pintar, que su apertura es total y muy cómoda.